Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver algunas de las características que deben tener los refrigerantes para su uso en equipos de refrigeración y climatización. Una de las principales tiene que ver con que sea químicamente inerte hasta el grado de no ser inflamable, tóxico, explosivo o radioactivo, tanto en su forma pura o estado puro como cuando esté mezclado con otras sustancias, ya sea como por ejemplo con el aire. Ya sabemos que no todos cumplen esta condición. Estas características, vamos a hacer, son características deseables, pero ya sabemos que los refrigerantes perfectos no existen. Entonces, pero para que tengan en cuenta todos aquellos factores que deben tener para que puedan cumplir o puedan ser usados como un refrigerante. La otra que vamos a ahora analizar tiene que ver con que no debe reaccionar desfavorablemente con los aceites empleados en la construcción de los equipos frigoríficos. Es muy importante que el refrigerante sea muy amigo, en este caso, de los aceites o lubricantes con los cuales están trabajando los compresores. ¿Por qué? Porque no es bueno que estos dos no sean compatibles, con los cuales se pueden formar ácidos u otras sustancias no deseables dentro de los sistemas de refrigeración que más tarde puedan ser desfavorables para su uso o integridad. Por ejemplo, en el caso de los nuevos refrigerantes que son HFC, ellos no son compatibles con los aceites MO o minerales. Entonces hay que tener en cuenta en la hoja de vida del refrigerante los aceites que son compatibles con el mismo. La otra es que no debe reaccionar tampoco desfavorablemente con los materiales empleados en la construcción de los equipos frigoríficos. Tienen que ver con los metales, por ejemplo, sabemos que la mayoría de los sistemas frigoríficos, las tuberías son de cobre. Bien, el cobre es un material que es muy flexible, barato, muy bueno para usar el sistema de refrigeración, pero hay refrigerantes con los cuales puede reaccionar, como por ejemplo el R7DI7, que es el amoníaco. El amoníaco comienza a ser a porosear o a degradar el cobre. Por tanto, hay que tener otros tuberías para su uso, como por ejemplo la de acero. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas condiciones de reacción del refrigerante con todos aquellos materiales empleados en la construcción de los equipos frigoríficos. Siguiente condición es que sean amigables con el ambiente en cuanto al calentamiento global y al daño de la capa de ozono. Para nadie es un secreto que la parte de la culpa que tiene el sistema de refrigeración o los refrigerantes es con la degradación de la capa de ozono. Ya sabemos que las antiguas familias, que eran los CFCs, tenían que o tienen la propiedad de degradar la capa de ozono. Bien, entonces por esa razón hubo unos protocolos, entre ellos Montreal, cierto, Kioto, ahora Kigali, los cuales están tratando de regular el uso de los refrigerantes para que ellos no afecten la parte del ambiente. Ahora no solamente estamos hablando de la capa de ozono, también estamos hablando del calentamiento global, para lo cual estas sustancias contribuyen. Entonces es muy importante analizar que los nuevos refrigerantes sean amigables con el ambiente. No reaccionar con la humedad. A pesar de que esta es una condición de humedad que debe ser controlable en el sistema, porque es bastante difícil eliminarla por completo, lo importante es que este refrigerante no reaccione con lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos tener, como por ejemplo en este caso, formación de lodos, o lo que podemos hacer una corrosión, ¿cierto?, de las partes internas del compresor. Entonces es muy bueno tener en cuenta esa propiedad de que no reaccione o forme sustancias no deseadas en presencia de la humedad. El refrigerante debe poseer unas características físicas y térmicas que permitan la máxima capacidad de refrigeración con la mínima demanda de potencia. ¿Qué implica eso? Que las propiedades físicas debe ser que el refrigerante tenga una alta capacidad de absorción de calor que permita que en el sistema utilice la menor cantidad de masa del mismo. Entonces, de esta manera
nosotros o los equipos del compresor necesitará una potencia más baja y por tanto serán más eficientes. La siguiente, la relación presión-temperatura, debe ser tal que la presión en el evaporador para temperaturas de trabajo sea superior a la atmosférica, para evitar la entrada de aire y humedad en el sistema en caso de fugas. Lo que se dice aquí es que la presión de trabajo, ya sea la de descarga y la de succión, estén por encima de la presión atmosférica, de forma que cuando exista una fuga, entonces sea el refrigerante quien escape a la atmósfera, evitando una posible contaminación interna en caso de fugas. Pero sin embargo, hay muchos refrigerantes con los cuales trabajamos con presiones menores que la atmosférica en el lado de succión, como por ejemplo el R600A, que trabajan aproximadamente en 14 pulgadas de mercurio. Pero entonces, la idea es que es preferible que las presiones de trabajo sean superiores a la atmosférica, pero eso no es una limitante para que yo no pueda usar otros tipos de refrigerantes que trabajan con presiones menores que la atmosférica. Lo siguiente tiene que ver con la relación de compresión en menor de 10. Esta relación me permite establecer los límites o el rango de las presiones de trabajo entre la descarga y la succión. Entonces, mientras mayor sea esta diferencia, más ineficiente es el equipo. Por tal razón, lo importante o lo que se desea es que esta relación de compresión sea lo más baja posible. Esto lo podemos ver en un video en el cual también tenemos anexo en el canal sobre las características o factores a tener en cuenta para seleccionar un refrigerante. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una presión de 13 bares en alta, estos son absolutos, y 1.5 bares en baja. Entonces la relación de compresión en este caso es de 8.6. Suponiendo que tenemos un sistema que va a trabajar con este refrigerante y tenemos una relación de 8.6, significa que estamos por debajo de 10, por tanto es viable o viable el uso de este refrigerante. Tener un bajo punto de congelación, en este caso, estamos hablando de menos 101 grados centígrados. Es muy importante este bajo punto de congelación porque de nada sirve no tener un refrigerante con alto punto de congelación porque eso se nos puede congelar dentro de la tubería y eso no es bueno. Entonces, le puse esta condición porque es bastante lógica y, por ejemplo, en el caso del agua, nosotros sabemos cuál es su límite, que cuando llega a 0 grados comienza ya a formar las primeras estados sólidos, por tanto hay una limitación con respecto al punto de congelación del agua como refrigerante. Lo otro, que no tenga restricciones legales de adquisición o manipulación. Hay algunos refrigerantes que los cuales son vigilados el consumo por las autoridades civiles del país para poderlos utilizar en nuestro sistema. Entonces hay que averiguar esas condiciones para hacer todos los procedimientos adecuados y poderlo usar en las instalaciones de industria de ese respectivo país. Importante que va a ser de bajo precio y fácil disponibilidad o adquisición, en el sentido que tenemos que ver que los refrigerantes sean de bajo precio, porque imagínense usted un refrigerante con un alto precio. En caso de fugas vamos a tener un impacto en los costos de mantenimiento, y la otra, que sea de fácil adquisición, en el sentido que en caso de que necesitemos refrigerante, la adquisición del sea en minutos, en horas y no en días, porque nos puede afectar el rendimiento del equipo al cual estamos haciendo el mantenimiento. Otra, que tenga múltiples presentaciones. En este caso, tengo presentaciones varían, depende del gramaje, lo cual es muy importante porque así me puedo yo seleccionar o escoger la cantidad que yo deseo y no estar limitado siempre a coger una gran cantidad, lo cual va a implicar en unos costos del mantenimiento. Les agradezco la atención a este video y nos vemos en otro. Muchas gracias.